Señor, habla, que tu siervo escucha. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por lo que estás haciendo entre nosotros, Padre. Gracias, porque aún en nuestra incredulidad y en nuestra necedad, Señor, tú te mantienes fiel, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu Espíritu Santo, que es fiel, Señor, y que no desiste de buscarnos, de tener comunión con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Muévete con libertad en esta hora y manifiesta tu gloria en nuestras vidas, Señor. Como en la antigüedad, Señor, así hazlo hoy. Como los días desde el principio hasta hoy, tú te sigues moviendo y sigues haciendo obras maravillosas. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Déselo fuerte, con fuego en su corazón, amén. Dios está encendiendo un fuego. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos quieren arder en ese fuego, hermano? ¿Verdad? Este es un fuego no como el fuego natural que te quema y te chamusca, no, este es un fuego que te hace arder para Cristo, amén. Y lo necesitamos, hermano. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo, amén. Así es que vamos adelante. Compartimos las sesiones pasadas, en los domingos pasados, hablamos acerca del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan, hermanos? De la importancia que tiene que seas bautizado en el agua y bautizado ¿en qué? En el Espíritu Santo. Porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? El bautismo en el agua quiere decir que te identificas con la muerte de Cristo, y cuando sales del agua te identificas con su resurrección. Y cuando eres bautizado por el Espíritu Santo, entonces, ¿verdad?, puedes entrar en el reino de los cielos y vivir en el reino de los cielos. ¿Cómo vamos a poder vivir en el reino de los cielos? Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y la semana pasada vimos acerca de la obra del Espíritu Santo. No, primero viene y ¿qué? Y te llena y te da poder, ¿verdad? Y después empieza una obra en ti. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para ser testigos de Jesucristo en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces empieza a hacer tu obra, empieza a repartir dones el Espíritu Santo. ¿Cuántos ya han recibido los dones del Espíritu Santo, hermano? Muy poquitos. ¿Cuántos han recibido dones del Espíritu Santo? ¿Cuál es el primer don que se manifiesta? Dones. El hablar en lenguas, hermano. Entonces por eso yo oraba que haga el Señor con ustedes, que haga, que les abra ¿qué? El entendimiento, hermano. Para que usted pueda entender, primero me tengo que aceptar a Cristo, número 1. Número 2, tengo que ser bautizado en agua. Y número 3, tengo que ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Y la manifestación de que he sido bautizado en el Espíritu Santo, la evidencia es el hablar en lenguas. Y no solamente como una manifestación de que ya has recibido el Espíritu Santo, sino que hoy vamos a ver la importancia del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a vivir en el reino de Dios. Hemos sido salvados, hemos sido llamados para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pero la verdad es que tenemos muchos problemas. ¿Cómo voy a establecer el reino de Dios si tengo bastantes problemas? Pues precisamente necesitas buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Los discípulos tenían problemas, hermano? Sí. ¿Pero fueron qué, hermano? Llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Y otra de las manifestaciones, entonces ahora sí, es el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Primero te llena, te da poder, después te da dones, y después que tú empiezas a caminar en la unción del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo se empieza a producir en ti. Y todas esas manifestaciones son ¿para qué? Para ayudarnos a vivir en el reino de los cielos. Y la primera manifestación del fruto del Espíritu, ¿cuál es ahora sí, Rosita? El amor. ¿Qué necesitamos aquí para tener comunión los unos con los otros? Amarnos, hermano.
¿Qué necesitamos para que ya, verdad, se llene de este lado también y la gente quiera venir? ¿Qué necesitamos? El fruto, la manifestación del fruto del amor. Que la gente quiera venir, hermano. Que no le dé igual entre venir o no venir, sino que diga, no, yo tengo que ir porque ahí está el amor de Dios y yo necesito el amor de Dios. Y no solamente nosotros, sino los no creyentes, hermano, necesitan el amor de Dios. Entonces ahora vamos a ver que el Espíritu Santo está obrando entre nosotros y lo podemos ver desde Génesis, capítulo 1 y 2, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿cómo estaba, hermano? La tierra ¿cómo estaba? Vacía y desordenada. Diga como yo. Bueno, a estas alturas ya no deberíamos de estar ni vacíos ni desordenados. Pero la realidad es que hay mucha gente que está vacía y desordenada, aún conociendo de Dios. ¿Por qué? Porque no, ¿verdad? Su entendimiento está cerrado, su entendimiento está entenebrecido. Y no entiende usted que si ya Cristo mora en usted, si ya usted aceptó a Cristo, usted es una nueva criatura. Usted ya no tiene por qué vivir en la oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es algo que me decía el Espíritu Santo en la alabanza, ¿verdad? Diles que ya tus pecados han sido perdonados. Tú ya eres nueva criatura, hermano. Ya que tienes que estar recordando el pasado. Porque el pasado te tiene que seguir deteniendo, hermano. Ya soy nueva criatura en Cristo Jesús. Ya nací de nuevo. Dice el apóstol Pablo que olvidando ciertamente lo que queda atrás, ahora prosigue hacia dónde, hermano, hacia adelante. Ya no dejes que el enemigo te engañe. No, si tú eres esto, eres lo otro. No, yo soy nueva criatura. Y plántate como nueva criatura y vamos para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces estaba la tierra vacía y desordenada. ¿Y qué se movía, hermano? Desde entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando el Espíritu Santo se empieza a mover, ¿sabes qué empieza a traer? Orden, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Yo sé que a muchos de ustedes les gusta ser desordenados, pero el Espíritu Santo cuando viene, ¿qué trae, hermano? Orden. Y empieza a ordenar nuestras vidas. Nos empieza a hacer, ¿verdad?, ordenados, a caminar en obediencia, en bendición, en lectura, en oración, en ayuno, en no dejarme de congregar, en empezar a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Amén. Y entonces podemos ver cómo desde ahí el Espíritu Santo se mueve, crea todas las cosas, empieza a poner orden, ¿verdad? Y después saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, hermano. ¿Y quién les iba acompañando en todo su peregrinaje? El Espíritu Santo. De día a través de una nube y de noche a través de una columna de fuego. Y cuando pasamos a la etapa de los jueces, ¿verdad? Eran hombres y mujeres que venía el Espíritu Santo sobre ellos para libertar al pueblo de Israel. Y ahí lo vemos vez tras vez, vez tras vez. El Espíritu Santo obrando, el Espíritu Santo queriendo traer orden, pero ¿qué crees? ¿Qué hacía el pueblo, hermano? ¿Qué hacía el pueblo? Lo resistía, hermano. Y el día de hoy sigue siendo igual. El día, ¿qué día fue? El viernes en la oración Suri leía un Salmo 78, donde habla todas las maravillas que Dios hizo y el pueblo se rebelaba y lo resistía y lo resistía y lo resistía y lo resistía. Y hasta el día de hoy, hermano, el pueblo de Dios sigue resistiendo al Espíritu Santo. Vamos a verlo. Resistiendo al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 7, versículo 51, está hablando el pasaje, el capítulo 7 de Esteban, ¿verdad? Esteban era un varón lleno. Vamos a ir rápidamente para que vean cómo era este Esteban, hermanos. Rápidamente acompáñenme, Hechos capítulo 7, porque estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos llena, entonces, ¿qué trae a nuestra vida que estaba llena de caos, hermano? Trae orden.
¿Cuántos necesitamos que haya orden en nuestras vidas, hermano? No escuché ningún amén. ¿Cuántos necesitamos que haya orden en nuestro matrimonio? ¿Cuántos necesitamos que haya orden en nuestra familia? ¿Cuántos necesitamos que haya orden en nuestra iglesia? ¿Quién trae ese orden? El Espíritu Santo. Por eso de aquí hasta que Cristo venga tenemos que hacer un énfasis en el Espíritu Santo, vivir una vida en el Espíritu. Amén, hermanos. Ya están allí en el capítulo 7. Ok, capítulo 7, versículo... No, el capítulo 6, hermano. Vamos rápido a 6. 6, versículo 1 al 3. Amén. Cuando lo tenga, dígame amén fuerte, que se escuche hasta la 141 poniente. Dice, elección de los 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿verdad? Cuando se predica el evangelio, ¿qué sucede, hermanos? Empieza a crecer el número de los discípulos. Y lo mismo está sucediendo aquí, ¿verdad? Y va a seguir sucediendo, que va a crecer el número de los discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Cómo tendrían que ser esos 7 varones, hermanos? De buen testimonio. Número 1, de buen testimonio. ¿Cuántos pueden decir aquí, yo tengo un buen testimonio? Número 1, de buen testimonio. Y número 2, llenos del Espíritu Santo. Híjole, qué medida tan alta, ¿verdad? Entonces aquí los discípulos que tenemos, ¿cómo deben de ser, hermano? Número 1, deben de tener un ¿qué? Un buen testimonio, hermano. Entonces, si nosotros nos pusiéramos estrictos aquí, ¿quién pudiera servir, hermano? De buen testimonio. Y número 2, lleno del Espíritu Santo, hermano. Por eso podemos disfrutar la fidelidad de Dios. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, hermano. A quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y escogieron a quién, hermanos? A Esteban. ¿Cómo era Esteban, hermanos? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Wow. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y dice más adelantito, arresto de Esteban, versículo 8, y estaba lleno de gracia. Escuchen, hermanos, ¿cómo era Esteban? ¿Lleno de qué? De gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¡Wow! ¿Se dan cuenta de la importancia de la llenura del Espíritu Santo, hermano? Porque va a levantar a mujeres y hombres llenos del poder del Espíritu Santo, para que hagan señales, para que hagan prodigios en el nombre de Jesús. Entonces dice aquí en el Hechos 7:51, Esteban le está hablando a los fariseos y a los escribas, ¿verdad? Les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Es decir, que desde Génesis, ya les dije, el Espíritu Santo se mueve. ¿Pero qué ha hecho la humanidad desde entonces? Resistir al Espíritu Santo de Dios. Y el día de hoy sigue sucediendo lo mismo, ¿verdad? Cuando tú no alabas a Dios, cuando tú no levantas tus manos, cuando tú no te entregas al Señor, no estás resistiendo al de la alabanza, estás resistiendo ¿a quién, hermano? Al Espíritu Santo de Dios. Cuando tú no quieres congregarte, cuando tú, ¿verdad?, estás de rebelde, estás resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Porque el que preside estas reuniones es el Espíritu Santo de Dios, hermano. Entonces, número 1 le dice, mira, duros de cerviz. ¿Qué es la cerviz? ¿Verdad? Decía mi hermana Audu. ¿Quién explicaba? Sí, ¿verdad? La cerviz es acá, la columna vertebral, donde viene todo el ¿cómo se llama?
todos los nervios que controlan tu cuerpo. Pero le dice duros de cerviz porque no te permite que, una cerviz dura no te permite que, hermano, inclinarte, humillarte, obedecer. Y una cerviz dura tiene que ver con una persona orgullosa, hermano. Y es el orgullo, ¿verdad?, el que te lleva a resistir al Espíritu Santo de Dios. Y les voy a decir de qué manera resisten al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la primera manifestación del Espíritu Santo en nosotros, hermano? ¿Cuál es? ¿Cuál es la primera manifestación del fruto? No del fruto, la manifestación del Espíritu Santo. Hablar en lenguas. Pero cada que yo les animo a hablar en lenguas, resistes al Espíritu Santo de Dios. Porque ni siquiera haces el intento. Porque ni siquiera abres tu boca. Yo desde acá le estoy diciendo, abra su boca y empieza. ¿Y sabe cómo están? ¿Me están resistiendo a mí? Está resistiendo al Espíritu Santo. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. ¿Qué quiere decir incircunciso de corazón? ¿Verdad? Un corazón circuncidado quiere decir que le perteneces a Dios. No, perdón, un corazón incircunciso es aquel que no permite que Dios obre. Y el corazón circuncidado es aquel que sabe que le perteneces a Dios. Y también Dios me hablaba acerca de que todos nosotros fuimos creados por medio de Él y para Él. O sea que todo lo que haces, todo lo que eres, todo lo que tienes es por Él y para Él. Y si tú lo entiendes hoy, te tienes que rendir a Él. Porque por Él eres, por Él existes, por Él estás aquí. Y todo lo que tienes es por Él y es para Él. Y cuando entendemos eso, entonces nos rendimos, ¿verdad? Pero esa cerviz dura es la que no me permite rendirme a Él. Entonces dice, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís, ¿cuándo, hermano? Siempre al Espíritu Santo. ¿Cuándo lo estaban resistiendo, hermano? A veces, siempre. No solamente en la iglesia, también en tu casa, también en tu trabajo. Resistes al Espíritu Santo de Dios que te dice, haz esto, haz aquello, y no lo haces. Dice, como vuestros padres, así también vosotros. Y me refería yo a ese pasaje de Salmos, ¿no? Cómo va narrando cómo Dios hizo un milagro, ¿verdad? Hasta abrió el mar rojo, les dio de comer maná, les dio de comer codornices, les dio de beber agua, y ellos seguían resistiendo al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas cosas no ha hecho el Señor aquí con nosotros? ¿Cuántas cosas no ha hecho el Espíritu Santo aquí con nosotros, hermano? ¿Y le seguimos qué? Resistiendo. Era para que ya seas, Señor, me rindo a ti. Me rindo a ti. Después de todo lo que he visto, Señor, me rindo a ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos se quieren rendir al Señor, al Espíritu Santo, hermano? Porque además no hay otra forma, hermano. No hay otra forma. Si tú te entregas a medias, ¿sabes a dónde vas a llegar a medias? A ningún lado. Primero tienes que entender que estás en una buena causa. ¿Cuántos creen que el Evangelio es una buena causa, hermano? El Evangelio del Reino. ¿Estás convencido de ello? ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque si estás convencido de que es una buena causa, mejor que el mundo, mejor que lo que te ofrece el mundo, número uno, entonces estás convencido de ello. Y si estás convencido de ello, te entregas con todo a ello. Porque si lo que estás haciendo, ¿verdad? Si te estás congregando aquí a medias no vas a llegar a ningún lado. ¿Sí me estás escuchando? O sea, si eres medio cristiano, no vas a llegar a ningún lado y los problemas van a persistir, hermano. Y nada más vamos a ver cómo los demás crecen, cómo empiezan a fluir los dones y los demás estancados. ¿Por qué? Porque resistes a quién, hermano, al Espíritu Santo. Aquí acabamos de leer cómo iba creciendo la iglesia y cuántos discípulos iban sumando, hermano. Habla de discípulos, no habla de gente, habla de discípulos. O sea, gente, ¿qué es un discípulo? Aquel que sigue a su maestro, que está aprendiendo de su maestro, que obedece a su maestro, hermano.
Amén. Como los patriarcas, así también los israelitas de los tiempos del Señor Jesús, y aún en nuestros días, hermano, hay quienes siguen resistiendo al Espíritu Santo. ¿Y en qué mente cabe resistir al Espíritu Santo, hermano? ¿Quién en su sano juicio resiste al Espíritu Santo, hermano? Solamente alguien que no entiende. Porque si entendieras, dirías: aquí estoy, heme aquí, Señor, envíame a mí. Resistir al Espíritu Santo ocurre cuando endurecemos nuestro corazón, hermano. ¿Cuándo resistimos al Espíritu Santo, hermano? Cuando nuestro corazón, ¿qué? Se endurece, hermano. Es negarnos a ceder a la dirección del Espíritu Santo, ya sea la convicción de pecado, un llamado a la obediencia o el testimonio del Espíritu acerca de Jesucristo. En Hechos 7:51 que acabamos de leer, Esteban reprendió duramente a los líderes religiosos de su época. Duros de cérvix, les dijo, aún no han circuncidado su corazón ni sus oídos. Son como sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. A pesar de la evidencia de la obra de Dios, ellos rechazaron el testimonio del Espíritu y se aferraron a sus obstinados caminos. Entonces esto está importante. A pesar de la evidencia de la obra de Dios, ellos lo rechazaron. Es decir, a pesar de todos los milagros que vieron, hermano, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Y luego sucedió lo mismo con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que vino Dios, se hizo hombre y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, y anduvo entre nosotros, y anduvo haciendo señales, prodigios y maravillas, y ellos no le creyeron. Le resistieron. Resistir al Espíritu a menudo surge del orgullo. ¿De dónde surge el resistir al Espíritu Santo, hermanos? El orgullo. De una dura cerviz, ¿no? Porque el orgullo te mantiene así. Mientras que cuando tu corazón está circuncidado, te puedes inclinar ante su majestad. Resistir al Espíritu Santo a menudo surge del orgullo, la incredulidad o del deseo de mantener el control. Puede manifestarse como una desobediencia deliberada, una negativa a arrepentirse o incluso una indiferencia ante el llamado de Dios. ¿Cuántos aquí reconocen que tienen un llamado? ¿Por qué no has acudido? ¿Por qué resistes al Espíritu Santo? ¿Habrá algo mejor que servir al Espíritu Santo, hermanos? ¿Habrá algo mejor que servir al Señor? En Efesios 4:30, número 1, lo resistimos. Y número 2, Efesios 4:30 dice: y no entristezcas o contristes al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces no solamente lo resisten, sino que ahora ¿qué? Lo contristan. Mientras que el Espíritu Santo se quiere mover y quiere repartir dones y darnos de su poder y manifestar su fruto, ¿qué dice aquí? Nosotros lo contristamos. Contristamos al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuimos sellados para el día de la redención. Vamos a ver qué quiere decir contristar, hermano. Contristar es la palabra griega lupeo. ¿Qué significa la palabra griega lupeo, hermanos? Significa tristeza, causar dolor, afligir y entristecer. Entonces, ¿qué es lo que provocamos en el Espíritu Santo cuando lo contristamos, hermanos? Número 1, le causas tristeza, le causas dolor, lo afliges y lo
entristeces. ¿Y quién de ustedes en su sano juicio quiere entristecer, causarle dolor, afligir y entristecer al Espíritu Santo? ¿Quién? Nadie. Pero como no entendemos, cada ratito lo estamos contristando. Número uno, lo resistimos. Y número dos, lo contristamos. Nosotros como creyentes con nuestros actos podemos hacer que el Espíritu Santo se aflija, se entristezca y además podemos causarle dolor. Porque el Espíritu Santo es una persona, hermano, que se entristece, que se duele. Es una persona. Y cuando Él está contristado en nosotros, automáticamente afecta todo nuestro ser y toda nuestra vida. Recordemos que el que se une a Dios, un espíritu, es con Él. Entonces, si el Espíritu está contristado en nosotros, ¿cómo estaremos nosotros, hermano? ¿Podremos venir con libertad, con gozo, con alegría? Venimos por su gracia y por su amor. Pero si ya estás aquí, hermano, entonces ahora entrégate. Como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Presenta tu cuerpo aquí en sacrificio vivo y no contristes al Espíritu Santo. Amén. Porque ¿dónde es que el Señor te va a mostrar qué hacer para solucionar tus problemas, hermano? La iglesia. Una palabra que escuches ahorita y que la atrapes, digas, yo me aferro a esa palabra y dejo que el Espíritu Santo fluya. Entonces ya vimos, número uno, que lo resistimos, número dos, que lo contristamos, y número tres, que lo apagamos, hermano. ¿No decíamos hace ratito en la oración que el Espíritu Santo es un fuego? ¿Qué quiere provocar aquí el Espíritu Santo, hermano? Un incendio. Pero si tú lo resistes, si tú lo apagas, apagar al Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu. No lo apagues. Si Él te dice ven, ven. Si Él te dice alaba, alaba. Si Él te dice grita, grita. Si Él te dice póstrate, póstrate. Si Él te dice pon atención a la palabra, está atento. No lo apagues. El griego benumi quiere decir extinguir, apagar, sofocar o suprimir. Entonces, mientras el Espíritu Santo quiere provocar aquí un incendio, un fuego, ¿qué hacen los discípulos, hermano? Lo extinguen, lo apagan, lo sofocan y lo suprimen. ¿Por qué no dejamos que esto arda, hermanos? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermano? ¿Por qué no dejamos que esto arda, hermano? ¿Verdad? Ya empieza a ver por ahí unos brotecitos, ¿verdad? Y no solamente nosotros lo resistimos, sino que incluso al que donde ya está brotando, lo queremos sofocar. No, porque lo empiezas a ver feo, ese que ya está hablando en lengua. Déjalo que fluya. Y al contrario, dile, Señor, yo también quiero. Se aplica a extinguir un fuego, ¿verdad? El apagar, el Espíritu Santo se aplica a extinguir un fuego. Y en Mateo 25:8 dice, y las insensatas, las vírgenes insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se qué, ¿no? ¿Se qué? Se apaga. Entonces, ¿quiénes son esas lámparas que se están apagando, hermano? Los que apagan al Espíritu Santo, hermano. Y otros que están allí apagados, extinguidos, hermano. Pero les tengo buenas noticias. ¿Qué es lo que va a prevalecer, hermano? ¿Verdad? En un bosque cuando se enciende un fuego, ¿qué pasa, hermano? ¿Se apaga? No. Empieza a correr el fuego, hermano. Y eso va a suceder. ¿Cuántos dicen amén?
por mucho que te resistas, el fuego te va a alcanzar. Amén. Así es que los que están avivados, que están en fuego, pues sigan encendiendo el fuego. Note que el Espíritu Santo se relaciona con el fuego. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene en pos de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Aquí ya incluye no solamente el Espíritu Santo, sino ahora, ¿qué, hermano? Fuego del Espíritu Santo. Ya está el Espíritu Santo, ahora viene un fuego de Dios. Y es ese fuego de Dios el que te hace arder por dentro, hermano, que pone en ti un anhelo por la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Qué hago? ¿En dónde sirvo? Note que el Espíritu Santo procede del Señor Jesús. Por tanto, apagar al Espíritu se considera apagar la presencia del Señor en nuestras vidas. Y por eso es que la gente anda apagada. Amén. Esto de apagar al Espíritu Santo se relaciona con la acción de los dones del Espíritu Santo, hermano, con el ministerio y el servicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para avivar el fuego? Necesitamos tener un ministerio, necesitamos estar sirviendo dentro de la iglesia. Por tanto, apagar significa, ¿qué, hermanos? Extinguir el fuego. Esto se hace al no permitir que el Espíritu Santo haga su voluntad en el ministerio, en el testimonio y en los dones del Espíritu Santo. Y eso es lo que se ha provocado, ¿verdad? Desde los días de Hechos de los Apóstoles para acá, en lugar de que se haya provocado un incendio global, ese fuego se ha ido, ¿qué? Apagando. Al grado que hoy en día en muchas iglesias, pues ya no ves el fuego de Dios, ¿no? Porque nosotros mismos nos hemos encargado de apagarlo. Pero gracias a Dios que una sola chispa puede provocar un fuego. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Esa es la oración que aprendimos, el Padre Nuestro. Enseñó Jesús que dijéramos en el Padre Nuestro. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermano? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos llenos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros lo resistimos, no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino estamos haciendo lo que nosotros queremos. Entonces, si verdaderamente hay un fuego en ti, empieza a buscarlo con todo tu corazón. No nada más cuando vienes aquí, allá en tu casa, hermano. Y que cuando vengas aquí se manifieste ese fuego. Pablo compara el apagar el espíritu con el desprecio y el rechazo de las manifestaciones sobrenaturales del espíritu. Apagar el fuego es cuando despreciamos y rechazamos las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, tales como la profecía, los dones y por supuesto el fruto del Espíritu Santo. Porque en lugar de anhelarlo, empezamos a dudar. No, eso no es de Dios. Esa es la carne del pastor. Y apagamos al Espíritu Santo de Dios. Lo resistimos, lo apagamos y lo contristamos. Y por eso hoy en día tú puedes ver a las iglesias apagadas. Y hay que discernir, ¿verdad? Porque el hecho de que tengan una alabanza, mega alabanza y brinquen y salen, eso no quiere decir que estén llenos del Espíritu Santo. Más bien la manifestación, la primera manifestación es hablar en lenguas. ¿Cuántos anhelan esa manifestación, hermano? Pues empiece a hablar. Allí en la regadera, como el pastor Borja, ¿verdad? Shababakastiriam, darabakastiriam, y ahí está bañando y está hablando en lenguas, hermano.
Va usted en el camión, aunque todos se le queden viendo, este cuate está loco. Hable en lenguas. Cuando vaya ahí en el centro comercial, vaya hablando en lenguas. Porque las lenguas son una evidencia del poder del Espíritu Santo. Y hoy Suri nos compartía una palabra, ¿verdad? Del Espíritu Santo, de la importancia del Espíritu Santo, hermano. Porque cuando usted no sabe cómo pedir, como conviene, ahí tengo este problema, ya llevo años con este problema y no cambia la situación y siempre lo mismo y volvemos a lo mismo, pues empiece a orar en lenguas, empiece a orar en el Espíritu. Porque cuando usted ya se cansó y usted ya no sabe cómo pedir, entonces el Espíritu Santo empieza a interceder por usted con gemidos indecibles, hermano. Dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Es hermosa la palabra, dice, porque cuando eres débil, ¿cómo eres? Eres fuerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a interceder por ti. ¿Y cómo intercede el Espíritu Santo, hermano? Intercede conforme a la voluntad del Padre. Porque el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, sabe que está intercediendo de una manera eficaz, porque lo está haciendo conforme a la voluntad de ¿qué? Del Padre. O sea que Él está llevando tu causa, tu oración, de una manera eficaz. Y por eso dice en Santiago la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero es lo que menos hacemos, hermano. ¿Cuál es esa oración eficaz? El orar en otras lenguas. Entonces viene el día del Pentecostés, ¿verdad? Son llenos del Espíritu Santo y empiezan a, ¿qué, hermano? A hablar en otras lenguas. En otras palabras, empiezan a interceder. ¿Y qué dice la Escritura ahí? ¿Qué era lo que hablaban? Magnificaban y glorificaban a Dios. Así es que si tú tienes esas lenguas, cuando vengas a la alabanza, pues magnifica el nombre de Dios. En tu casa magnifica el nombre de Dios. Porque el que habla en lenguas habla directamente a Dios, hermano, ¿verdad? Y el que es entendido, ¿verdad? Dice, pues yo en lugar de estar aquí con lo terrenal, pues mejor me voy directamente con lo celestial, hermano. ¿No? Es como si tú conoces al ¿cómo se llama? El presidente de tu colonia y conoces al gobernador, y en lugar de ir a pedir auxilio al gobernador, vas con el de tu colonia. Si tienes acceso directo al Padre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, ¿se da cuenta de la importancia? ¿Cuántas cosas pudiéramos nosotros resolver si dejáramos que el Espíritu Santo interceda por nosotros? Porque a lo mejor tú ya llevas años, y a lo mejor ya hasta tu fe menguó, porque si no veo nada, no sucede nada, no pasa nada, yo creo que no hay poder. Entonces empieza a dejar que el Espíritu Santo interceda por ti, porque lo va a hacer de una manera correcta, de una manera eficaz, conforme a la voluntad del Padre. Y no solamente en el hecho de tu oración, de cualquier debilidad que tengas, hermano. ¿Quién es el que te ayuda en tu debilidad? ¿Tienes problemas con tus hijos, rebeldes, etcétera? ¿Quién te va a ayudar en tu debilidad? El Espíritu Santo. Porque Él va a orar por ti como conviene. Porque nosotros no sabemos cómo pedir. Ay, Señor, mi hijo tremendo, dale un escarmiento. Deja que el Espíritu Santo interceda por él. Amén. Porque cuando no sabemos cómo pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero si lo contristas, si lo apagas, ¿no? Ya oramos por ti y empezaste a balbucear y tú solito lo apagas. Entonces, si tú apagas el Espíritu, entonces ¿cómo vas a orar? En tu carne, en tus fuerzas. Así que yo les invito, ¿verdad?, a que busques la llenura del Espíritu Santo y no lo contristes, no lo resistas y no lo apagues. Déjalo que haga lo que Él quiera hacer. Obviamente por eso conoces la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no toda manifestación es
es de Dios. Pero aquí tenemos la palabra que nos indica y nos instruye cuando viene de Dios. Por eso están los dones del Espíritu Santo, para poder discernir, ¿no? Fíjate cómo empiezan los dones. ¿Con cuáles empieza? Con el don de ciencia y de sabiduría. ¿Qué es lo primero que te quiere dar el Espíritu Santo? Sabiduría, para que sepas cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Y por último, 2 de Timoteo 1, 6 y 7 dice: aviva el fuego del don espiritual que Dios te dio. ¿Qué tienes que hacer con ese don que Dios te dio, hermano? ¿Qué tienes que hacer? ¡Avivarlo! En lugar de que se apague, ¿qué tienes que hacer, hermano? ¡Avivarlo! Entonces, si ya Dios te dio lenguas, ¿qué tienes que hacer con esas lenguas, hermano? ¡Avívalas! Si ya Dios te dio profecía, ¿qué tienes que hacer con esa profecía? ¡Avívala! Si ya Dios te dio el don de sanidad, ¿qué tienes que hacer? Avívalo, hermano. El día de ayer, ¿verdad?, que salimos de aquí del comedor, fuimos a los elotes aquí en la esquina. Ya conocen ustedes los tremendos elotes, ¿verdad? Entonces llegamos en el momento que el señor de los elotes estaba cambiando el brasero, hermano. Salió y luego regresó con el brasero, con los carbones medio encendidos, hermano, y lo puso. Y puso en la olla la de los esquites arriba, hermano. Y agarró su, ¿cómo se llama? El aventador, soplador, y le hizo. Y se empezaron a poner rojos los carbones. Y de repente salió una flama, hermano, así sobre toda la olla. Aviva el fuego. ¿Y cómo avivas el fuego? Número uno, cuando no resistes al Espíritu Santo, cuando no lo contristas y cuando no lo apagas. Y cuando llegas a la iglesia y ves que uno está danzando y tú te metes en ese fuego. Si ves que uno está hablando en lenguas, tu Señor, dame esas lenguas a mí también. Porque otro de los tipos del Espíritu Santo es el ¿qué vino cuando estaban todos sentados? ¿Un qué? Un viento recio. O sea que el Padre, ¿qué estaba haciendo? Estaba atizando, hermano. Y en esta tarde, y no solo en esta tarde, sino en cada reunión, el Señor está atizando el fuego. Pero hay quienes lo apagan, hay quienes lo detienen, hermano. No solamente no se encienden, sino que lo apagan. Y es al revés. Tenemos que provocar un incendio en el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y en primer lugar le vamos a pedir perdón a Dios, al Espíritu Santo de Dios. Perdónanos, Señor. ¿Por qué no le pides perdón, hermano? El Espíritu Santo ahorita te va a empezar a revelar todas las veces que lo has contristado, lo has apagado, lo has resistido. Y va a traer una convicción sobre tu vida. De cuántas veces lo hemos contristado, lo hemos entristecido, cuántas veces le hemos causado dolor, cuántas veces lo hemos afligido al Espíritu Santo, el cual es la tercera persona de la Trinidad. Perdónanos, Señor, porque no entendíamos. Ahora entiendo cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, porque no entienden lo que hacen. En esta tarde, esa es nuestra misma oración.
Perdónanos, Señor, porque no entendemos lo que hacemos, porque no sabemos lo que hacemos, porque cada día te contristamos, Espíritu Santo. Perdónanos. Dile: perdóname y ayúdame. Perdóname y ayúdame. Te necesito. Necesito la manifestación del Espíritu Santo en mi vida. Necesito los dones del Espíritu Santo en mi vida. Necesito el fruto del Espíritu Santo en mi vida. En el nombre de Jesús, ayúdame. Enciéndeme para tu gloria. Provoca un incendio aquí, Señor. Que cada uno de nosotros seamos como carbones encendidos, para que tú soples y el fuego de Dios se avive en nuestras vidas y en esta congregación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú quieres que el fuego se avive, ponte de pie. Ponte de pie y vamos a pedirle. Si tú quieres, si no quieres, no te pongas de pie. No lo hagas porque te están viendo que te quedaste sentado, sino hazlo porque verdaderamente lo anhelas. Bueno, es más, ni te quedes sentado, porque si te quedas sentado es resistir al Espíritu Santo. Mejor ponte de pie. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Levanta tus manos. Levanta tus manos. No resistas al Espíritu Santo. No se trata de entendimiento de tu iglesia, Señor. No queremos resistirte, Espíritu Santo. Queremos que tengas libertad en nuestras vidas y que hagas lo que tú quieras hacer, Señor. En el nombre de Jesús, manda un fuego. Manda un fuego sobre tu iglesia. Manda un fuego sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús. Pídeselo, dile: Señor, manda tu fuego sobre mi vida. Manda tu fuego. Sopla. 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 Sopla, Espíritu Santo, en esta congregación. En el nombre de Jesús. Sopla. Sopla, sopla. Recibe el Espíritu Santo, hermano. Recíbelo, recíbelo. Recíbelo. Déjalo que fluya. Déjalo que fluya. No lo resistas. No lo apagues. No lo contristes. Déjalo que fluya. Déjalo que fluya, déjalo que fluya. Y el Espíritu Santo, enciéndeme para tu gloria. Ven y lléname, 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 lléname. Imparte de tus dones, Espíritu Santo, sobre tu iglesia. Imparte de tus dones. Y danos la evidencia de la llenura del Espíritu Santo, Señor. El hablar en otras lenguas. Empieza a hablar en otras lenguas, hermano, en el nombre de Jesús. Solamente abre tu boca, no pienses, deja que el Espíritu Santo sea el que hable. Tú solamente concéntrate en un deseo de recibir la llenura del Espíritu Santo. Espíritu Santo, sabemos que somos pecadores. Perdónanos, perdónanos. Nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestra desobediencia. Pero ahora queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Sabemos que lo necesitamos, Señor. No podemos vivir en el reino de los cielos si no tenemos la llenura de tu Espíritu Santo. Ven y llena cada templo, Señor, cada casa con tu gloria. En el nombre de Jesús. Danos la manifestación de la llenura del Espíritu Santo, Padre, que es una evidencia. Es una evidencia, solamente es una evidencia de que hemos sido llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Shiri andaraba kisti andaraba kostere keshi. Ri andaraba kitiri andaraba storo koshetere. Shiri amba kastere ke bashandaraba kashiti.
Oh, rikishitiri andarabakashandarabashiti. Oh, ribikistiri bekastarabao, labashindiri andarabakashete. Gloria a tu nombre, Señor. Shiribiki andarabakastoro kosoto robokosondoro. Libi andarabakastiri andarabashiti. Quita toda incredulidad, Señor. Quita toda duda. Y aumenta nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús. Empieza a abrir tu boca, hermano. Habla, habla, habla. No pienses lo que dices. Deja que el Espíritu Santo ponga las palabras. Señor, solamente permite que tu pueblo crea, Señor. Y danos esos dones, Señor. El don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, Señor. En el nombre de Jesús. El don de interpretación de lenguas. Manifiéstalo aquí, Señor, para que tu pueblo crea, Señor. Que toda dura cerviz, Señor, sea quitada. Que todo corazón incircunciso sea circuncidado, Señor. En el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, díselo. Lléname, Señor, con tu poder. Díselo, amado, con todo tu corazón. Te necesitamos, Espíritu Santo. No podemos caminar en victoria si tú no estás con nosotros. Sin tu llenura, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven y purifícanos y llénanos y lávanos. Renuévanos, transfórmanos, restáuranos, Señor, con tu poder. Que se empiecen a manifestar los dones del Espíritu Santo y que empiece a fluir el fruto del Espíritu Santo. Necesitamos de tu amor, de tu gozo, de tu paz, de tu paciencia, de tu benignidad, de tu bondad, de tu mansedumbre y de tu templanza. Levanta tu voz. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Vamos, díselo como un clamor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu Santo de Dios. Levanta tu voz, amada hermana. Dile que te llene con tu preciosa unción. Ven, 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 Espíritu Santo, te pedimos. Ven, Espíritu, gracias. Síguete moviendo entre nosotros. Llénanos, llénanos, Señor, con tu preciosa unción, oh Dios. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Vamos, díselo. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Díselo. Purifícanos, lávanos, Señor, renuévanos, restáuranos, en el nombre de Jesús, con tu poder, oh Dios.
Purifica tu iglesia, Señor, con tu sangre preciosa, con tu Espíritu Santo. Lava tu iglesia con tu sangre preciosa, Señor. Renueva a tu iglesia, restaura tu iglesia, Señor. Te queremos conocer, Espíritu Santo. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder, con todas tus fuerzas. Renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Ahora solamente nuestras voces. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ahora solamente la iglesia. Purifica. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. ¿Cuántos quieren conocer al Espíritu Santo? Dile, Señor, te quiero conocer. Te necesitamos, Espíritu Santo. No permitas que volvamos a lo mismo, Señor. Guíanos, Espíritu Santo. Purifícanos, lávanos, atráenos a ti con cuerdas de amor. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias y te damos la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso.